de soberanía, bienvenido a este importante proceso para ocupar el órgano interno de control de una institución y de un organismo constitucional autónomo. La primera, antes de emitir mis preguntas, que tengo dos, me gustaría hacer un comentario. Leí cuidadosamente el ensayo que nos hizo favor de circular y entre ellos vienen la consideración en uno de los bullets de emitir el código de ética de los servidores públicos del INAI. Solo hacer la mención que este código de ética ya lo tiene la institución desde el año 2015, entonces ahí hay que actualizar también su ensayo. Mis preguntas vendrían en dos sentidos. El primero, en un estado imaginario, y tiene que ver con la respuesta también que nos empezó a vislumbrar en esta primera pregunta, si usted considera que en algunos casos se debe hacer público el procedimiento de sanción para funcionarios públicos, para servidores públicos. De ser así, si hubiera algún procedimiento, ¿en qué normatividad se fundamentaría o no? Eso sería una parte muy importante. ¿Cuáles son sus consideraciones? Mencionó el debido proceso, pero mencionó también la transparencia en las acciones del OIC. Me gustaría saber su puntualización al respecto y el fundamento jurídico en el que lo respaldaría. Como abogado ya no lo compartió. Y la segunda parte de mi pregunta, en el caso Cambridge Analytica, señalado de haber obtenido información de 87 millones de usuarios de Facebook para fines electorales, en el supuesto de haber vulnerado esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, si cree que se podría aplicar la hipótesis de no cumplir con los principios de lealtad y responsabilidad y licitud y el incumplir también el deber de confidencialidad y por eso no haber acreditado el consentimiento para la transferencia de datos personales a un tercero, y en su caso, ¿cuál desde su punto de vista tendría el papel o cuál sería el papel del órgano interno de control en este sentido? Le agradezco de antemano su atención y su respuesta. Gracias. En efecto, diputada, tiene toda la razón. El código de ética ya fue emitido. Muchas gracias por la puntualización. En cuanto a hacer público el tema de las sanciones de los servidores públicos, existe actualmente en la Secretaría de la Función Pública el mecanismo para presentar esta relación de los servidores públicos que han sido sancionados. Aquí el tema sería que nosotros como órganos autónomos también tendríamos que tener, y así lo tenemos ya también establecido, la relación de los servidores públicos que han sido sancionados por el propio órgano interno de control. Todos tienen acceso a esta información. Dentro del proceso, mientras no esté debidamente concluido, no es adecuado proporcionar esa información, porque también como servidores públicos tenemos la obligación de responder a lo que es la Ley General de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Supongamos que un servidor público es sancionado indebidamente por consigna y luego en el tribunal nos gana la apelación. Entonces, él tiene todo el derecho de denunciarnos y de pedirle al Estado que le resarza el daño que le generaron. Ese sería uno de los temas. En cuanto a hacer pública a la transparencia del OIC, aquí en esta situación, la información de los órganos internos de control es pública. Totalmente en el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia, subimos información sobre las estructuras, subimos información sobre las auditorías de desempeño, de las auditorías que hemos desarrollado. Y entonces esta es la información que se nos solicita y es la que subimos a la plataforma y trimestralmente se está subiendo esta información. El tema de analítica. El órgano interno de control, como lo comentaba, tiene muy definidas sus funciones y atribuciones.
Entonces, meter el órgano interno de control en este sentido tendría que buscar, o más bien delimitarnos hasta dónde podríamos tener la facultad o la posibilidad de intervenir en este tipo de decisiones. A nivel internacional o a nivel, principalmente en nuestro marco normativo, toda la información es pública y la podemos nosotros reservar en el momento en el que nos lo pidan, o dependiendo también de la importancia o la irrelevancia que tenga esta información. Y nosotros, haciendo la prueba de daño correspondiente, pues determinaríamos si efectivamente esta se puede publicar sin afectar ninguno sin afectar el debido proceso o alguna de las personas que estuviera involucrada. El órgano interno de control. En temas de transparencia, quisiera comentarle lo siguiente, y principalmente en los órganos autónomos. Los órganos internos de control de los organismos autónomos nos tienen aislados, ni en el Sistema Nacional de Anticorrupción, ni en el Sistema Nacional de Fiscalización somos parte de, como para poder en un momento dado coordinar esfuerzos de la información para abatir la corrupción o generar mayor transparencia de esto. Necesitamos generar esa coordinación, y generar esos esfuerzos implica también buscar la manera de coordinarnos con estas autoridades y que nos ayuden en ese sentido, para que el órgano interno de control no se vea aislado en ese sentido y podamos nosotros contribuir de manera adecuada en la transparencia y la rendición de cuentas, principalmente en este caso del INAI, que me tocaría en un momento dado, si ustedes así lo deciden, presidir. Gracias. Tiene la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT, para formular la pregunta aleatoria. Le suplico, tome un papelito de la canasta y nos diga qué número tiene. Ese corresponde a la pregunta que se le hará. El número 1. De la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Pregunta: en aras de dar cumplimiento a uno de los objetivos del OIS del INAI, sí, OIS, órgano interno de control, señor diputado, que es promover, asesorar y asegurar el desarrollo administrativo, así como la modernización y mejora de la gestión en la dependencia. Pregunta: ¿cuáles serían las acciones? ¿Cuáles serían las acciones que impulsaría para el logro de metas y compromisos de los temas asociados para un gobierno cercano y moderno? ¿Cuáles serían las acciones que impulsaría para el logro de metas y compromisos de los temas asociados para un gobierno cercano y moderno? Muy bien. Gracias. Este es uno de los temas trascendentes en este momento. El tema de la transparencia, el tema de acercarle la información y hacer gobierno abierto. Las personas, los ciudadanos que confiaron en un momento dado por las autoridades que van a administrar los recursos que se generan en este país y conducir el destino de este país, tienen esa obligación de acercarse a los ciudadanos y de manera transparente acercarles esa información. Miren, como lo comenté en el ensayo, el INAI, ante todo, como garante también de la transparencia y parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y obviamente en el Sistema Nacional de Transparencia que le toca a él presidir o coordinar, es fundamental el hecho de que nosotros en el órgano interno de control busquemos que efectivamente se lleven a cabo estos objetivos, que las actividades y las metas que se tengan establecidas en el instituto en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de gobierno abierto se lleven a cabo. Eso sería fundamental.
dentro de las atribuciones que tenemos como titulares del órgano interno de control, porque en lo personal considero que el no cumplir las metas y los objetivos para los que hemos sido creados también es corrupción. Por lo tanto, el órgano interno de control tendría que buscar esos mecanismos en los que le permitan al instituto, orientar a los servidores públicos a que cumplan esas funciones para las que fueron designados en sus cargos y comisiones, y buscar que efectivamente toda esta información que se genere sea precisamente para que los ciudadanos evalúen si realmente están haciendo bien su trabajo o hay algunas cosas que mejorar. En lo personal considero que el órgano interno de control se debe de apegar principalmente a su marco normativo y estar buscando alternativas, como lo he comentado, de gobierno abierto, que de alguna manera hagan que el ciudadano recupere la confianza en las instituciones. En este caso yo me estoy refiriendo exclusivamente al INAI, pero todas las instituciones de la administración pública federal, local y municipal deberían de hacer lo mismo. Los órganos internos de control, en el caso particular, tendríamos que estar buscando una coordinación entre nosotros como organismo, como titulares de órganos internos de control autónomos, para estar viendo qué mejores prácticas de nosotros están dando resultado en un gobierno abierto, en un gobierno transparente, para que así lo hagamos de manera consistente todos. Pareciera que todos tenemos una misma labor, pero cada quien lo hace de manera aislada, como Dios nos dio a entender casi, pero la realidad es que no va por ahí el asunto. Necesitamos coordinarnos, buscar nuestros aliados. El mismo ciudadano también puede decirnos qué está viendo mal de nuestra gestión y de la propia gestión de la institución. Esa es parte de lo que tendríamos que estar nosotros buscando dentro de las instituciones y particularmente de una institución tan importante en materia de transparencia y de rendición de cuentas como es el instituto. Es cuanto. Pues Rubén Ortiz, apreciamos y agradecemos que haya estado usted aquí con nosotros. Les deseamos la mejor de las suertes. Gracias. Se lo agradezco, señor diputado. A ver, compañeros diputados, quiero someter a su consideración si decretamos un receso para ir a votar, pero les informo que ya está dispensada el trámite de votar. La votación, podemos quedarnos si ustedes lo deciden así. Ya se mandó un oficio donde se nos dispensa la asistencia a votar. Pero si ustedes lo prefieren, podemos decretar un receso, vamos, votamos y regresamos. Los que estén por ir a votar, ¿lo sometemos a votación? Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Le damos la bienvenida y nos sentimos muy complacidos de que usted haya atendido la convocatoria y que esté aquí con nosotros para desahogar este punto. Muchas gracias. De conformidad con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la designación de los titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación y encontrándonos en la etapa cuarta del proceso indicado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación al señor ciudadano Rubén Ortiz Pozos, quien es aspirante a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para desahogar la comparecencia a la que fue convocado en fecha, horario y salón que se encuentra en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia comprenderá hasta 10 minutos de exposición del compareciente y responder en 5 minutos cada una de las 3 preguntas formuladas por la diputada o diputado de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una de las cuales proviene de las organizaciones de la sociedad civil y será aleatoria. Conforme a lo acordado, la sociedad civil ya tuvo oportunidad de formular y enviar sus preguntas, por lo que en esta ocasión tiene derecho a presenciar el proceso
sin emitir o formular pregunta o comentario alguno durante la comparecencia. Le agradecemos proceder a su comparecencia. Tiene usted hasta 10 minutos para su exposición. Muchas gracias. Señoras y señores diputados de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con su venia. Como mexicano convencido de la democracia y de que los gobiernos emanados de esta están comprometidos con la rendición de cuentas, celebro que a la luz de la Cuarta Transformación y de la nueva administración se lleve a cabo un ejercicio de equidad y transparencia para seleccionar a quienes encabezaremos uno de los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos, con reglas claras y piso parejo. Agradezco la oportunidad de ser parte de este momento histórico y encontrarme ante esta soberanía para exponer el proyecto de trabajo de llegar a cargo del titular del órgano interno de control del INAI. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Palabras afines con el principio de legalidad, retomado en nuestro sistema jurídico, que señala que los servidores públicos estamos obligados a desempeñar nuestro empleo, cargo, comisión o funciones para servir a la sociedad, con estricto apego al marco jurídico que corresponda, atendiendo el principio de que lo que no está expresamente permitido está prohibido, y de no hacerlo así, seremos sujetos del poder disciplinario. En razón de ello, tendré especial atención en vigilar en el ámbito de mi competencia las líneas de acción que en materia de legalidad y erradicación de la corrupción ha planteado el Ejecutivo Federal, de los cuales destaco las siguientes: revisar que los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras se lleven a cabo con estricto apego al reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios del INAI, y que en ningún caso se otorgue mediante influyentismo o corrupción. Revisar que los gastos innecesarios de las oficinas no se lleven a cabo. Los ahorros en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía, internet, gasolina, publicidad, mantenimiento de mobiliario y vehículos, la reducción al mínimo de los viáticos y viajes al extranjero, así como que no se contrate a familiares. Por ello, se debe iniciar con definir las reglas del juego para que nadie se diga sorprendido, lo cual implica una armonización jurídica entre las leyes que en la materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de particulares regulan la gestión del instituto, con el estatuto orgánico y el manual de organización de este, sin dejar de olvidar los manuales de procedimientos respectivos. Me llama la atención que la Auditoría Superior de la Federación, al revisar la cuenta 2017, haya identificado trabajadores que no cumplen con el perfil del puesto, pero que además hay parentesco entre ellos y están adscritos a la misma área a donde trabajan, vinculación entre proveedores, y que a pesar de esto les adjudicaron el contrato, y que los procedimientos de adquisiciones no se apegan a los montos máximos establecidos en el PEF. Asimismo, diversas notas periodísticas han dado cuenta que las fallas de la Plataforma Nacional de Transparencia desde 2016, tales como la dificultad para cargar la información por los sujetos obligados e ingresar solicitudes de acceso a la información, así como el gasto de aproximadamente 20 millones de pesos y haber contratado los servicios de la empresa Intelego, vinculada con casos de corrupción en un contrato de Pemex y la empresa de Hewlett Packard en la que fue intermediario. En este sentido, el INAI, como parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y coordinador del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos, debe ser ejemplo de transparencia en el ejercicio del gasto público y en el cumplimiento del mandato constitucional que le dio origen. Por tanto, el trabajo a desarrollar estará dirigido a realizar la fiscalización focalizada y supervisar permanentemente la actuación de los servidores públicos del INAI y a orientarlos en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones, con el propósito de que los recursos asignados a estos sean para atender los objetivos para los que se les fueron destinados, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como la prevención de actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas y hechos de corrupción, y en su caso realizar las investigaciones y las calificaciones de estas. Promoveré el acompañamiento preventivo, la administración de riesgos, el compliance,
el gobierno abierto y la autoevaluación en materia de control interno de los servidores públicos en el desempeño de sus cargos y comisiones, así como la corresponsabilidad del órgano interno de control al participar en los diferentes comités del INAI, mediante un enfoque sistémico cuya base sea la presunción de inocencia, pero que impere la cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. El proyecto contempla 4 ejes: fiscalización, cumplimiento normativo denominado compliance, para el uso eficiente de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros asignados, revisar y evaluar las operaciones, actividades, el cumplimiento normativo y el cumplimiento de los objetivos del instituto, mediante la realización focalizada de auditorías financieras de legalidad y de desempeño, orientadas a prevenir y detectar ineficiencias y posibles actos de corrupción, y en su caso, remitir el expediente respectivo al área de quejas, a fin de que se verifique la gravedad de la falta administrativa, así como el seguimiento a la atención de las observaciones determinadas por el propio OIC y la Auditoría Superior, además de promover la adopción del sistema compliance para que las leyes se cumplan y no se utilicen de manera discrecional, facciosa, arbitraria o corrupta, lo que le garantizará al instituto razonable cumplimiento de su marco normativo para regular su gestión, reducir los riesgos y orientar las faltas administrativas y hechos de corrupción. Desempeño y control interno. El cumplimiento de la misión y objetivos del instituto mediante el impulso del fortalecimiento del control interno, mediante la administración de riesgos y así como realizar el diagnóstico en materia de control interno, transparencia y rendición de cuentas, en la que se identifiquen las áreas y procesos y operaciones susceptibles a posibles actos de corrupción, así como emitir el código de soberanía. Bienvenido a este importante proceso para ocupar el órgano interno de control de una institución y de un organismo constitucional autónomo. La primera, antes de emitir mis preguntas, que tengo 2, me gustaría hacer un comentario. Leí cuidadosamente el ensayo que nos hizo favor de circular y entre ellos vienen la consideración en uno de los bullets de emitir el código de ética de los servidores públicos del INAI. Solo hacer la mención que este código de ética ya lo tiene la institución desde el año 2015, entonces ahí hay que actualizar también su ensayo. Mis preguntas vendrían en dos sentidos. El primero, en un estado imaginario, y tiene que ver con la respuesta también que nos empezó a vislumbrar en esta primera pregunta, si usted considera que en algunos casos se debe hacer público el procedimiento de sanción para funcionarios públicos, para servidores públicos, de ser así, si hubiera algún procedimiento, ¿en qué normatividad se fundamentaría o no? Eso sería una parte muy importante. ¿Cuáles son sus consideraciones? Mencionó el debido proceso, pero mencionó también la transparencia en las acciones del OIC. Me gustaría saber su puntualización al respecto y el fundamento jurídico en el que lo respaldaría, como abogado ya no lo compartió. Y la segunda parte de mi pregunta, en el caso Cambridge Analytica, señalado de haber obtenido información de 87 millones de usuarios de Facebook para fines electorales, en el supuesto de haber vulnerado esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, si cree que se podría aplicar la hipótesis de no cumplir con los principios de lealtad y responsabilidad y licitud y el incumplir también el deber de confidencialidad y por eso no haber acreditado el consentimiento para la transferencia de datos personales a un tercero, y en su caso, ¿cuál desde su punto de vista tendría el papel o cuál sería el papel del órgano interno de control en este sentido? Le agradezco de antemano su atención y su respuesta. Gracias. En efecto, diputada, tiene toda la razón. El código de ética ya fue emitido. Muchas gracias por la puntualización. En cuanto a hacer público el tema de las sanciones de los servidores públicos, existe actualmente en la Secretaría de la Función Pública el mecanismo para presentar esta relación de los servidores públicos que han sido sancionados. Aquí el tema sería que nosotros como órganos autónomos también tendríamos que tener, y así lo tenemos,
ya también establecido la relación de los servidores públicos que han sido sancionados por el propio órgano interno de control. Todos tienen acceso a esta información. Dentro del proceso, mientras no esté debidamente concluido, no es adecuado proporcionar esa información, porque también como servidores públicos tenemos la obligación de responder a lo que es la Ley General de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Supongamos que un servidor público es sancionado indebidamente por consigna y luego en el tribunal nos gana la apelación. Entonces, él tiene todo el derecho de denunciarnos y de pedirle al Estado que le resarce el daño que le generaron. Ese sería uno de los temas. En cuanto a hacer pública a la transparencia del OIC, aquí en esta situación, la información de los órganos internos de control es pública. Totalmente en el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia, subimos información sobre las estructuras, subimos información sobre las auditorías de desempeño, de las auditorías que hemos desarrollado. Y entonces esta es la información que se nos solicita y es la que subimos a la plataforma y trimestralmente se está subiendo esta información. El tema de analítica. El órgano interno de control, como lo comentaba, tiene muy definidas sus funciones y atribuciones. Entonces, el órgano interno de control en este sentido tendría que buscar, o más bien delimitarnos hasta dónde podríamos tener la facultad o la posibilidad de intervenir en este tipo de decisiones. A nivel internacional o principalmente en nuestro marco normativo, toda la información es pública y la podemos nosotros reservar en el momento en el que nos lo pidan, o dependiendo también de la importancia o la irrelevancia que tenga esta información. Y nosotros, haciendo la prueba de daño correspondiente, pues determinaríamos si efectivamente esta se puede publicar sin afectar ninguno sin afectar el debido proceso o alguna de las personas que estuviera involucrada. El órgano interno de control. En temas de transparencia, quisiera comentarle lo siguiente, y principalmente en los órganos autónomos. Los órganos internos de control de los organismos autónomos nos tienen aislados, ni en el Sistema Nacional de Anticorrupción, ni en el Sistema Nacional de Fiscalización somos parte como para poder en un momento dado coordinar esfuerzos de la información para abatir la corrupción o generar mayor transparencia de esto. Necesitamos generar esa coordinación, y generar esos esfuerzos implica también buscar la manera de coordinarnos con estas autoridades y que nos ayuden en ese sentido para que el órgano interno de control no se vea aislado en ese sentido y podamos nosotros contribuir de manera adecuada en la transparencia y la rendición de cuentas, principalmente en este caso del INAI, que me tocaría en un momento dado, si ustedes así lo deciden, presidir. Gracias. Tiene la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT, para formular la pregunta aleatoria. Le suplico, tome un papelito de la canasta y nos diga qué número tiene. Esa corresponde a la pregunta que se le hará. El número 1. De la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Pregunta: en aras de dar cumplimiento a uno de los objetivos del OIC del INAI, sí, OIC, órgano interno de control, señor diputado, que es promover, asesorar y asegurar el desarrollo administrativo, así como la modernización y mejora de la gestión en la dependencia. Pregunta: ¿cuáles serían las acciones? ¿Cuáles serían las acciones que impulsaría para el logro de metas
y compromisos de los temas asociados para un gobierno cercano y moderno. ¿Cuáles serían las acciones que impulsaría para el logro de metas y compromisos de los temas asociados para un gobierno cercano y moderno? Muy bien. Gracias. Este es uno de los temas trascendentes en este momento. El tema de la transparencia, el tema de acercarle la información y hacer gobierno abierto. Las personas, los ciudadanos que confiaron en un momento dado por las autoridades que van a administrar los recursos que se generan en este país y conducir el destino de este país, tienen esa obligación de acercarse a los ciudadanos y de manera transparente acercarles esa información. Miren, como lo comenté en el ensayo, el INAI, ante todo, como garante también de la transparencia y parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y obviamente en el Sistema Nacional de Transparencia que le toca a él presidir o coordinar, es fundamental el hecho de que nosotros en el órgano interno de control busquemos que efectivamente se lleven a cabo estos objetivos, que las actividades y las metas que se tengan establecidas en el instituto en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de gobierno abierto se lleven a cabo. Eso sería fundamental dentro de las atribuciones que tenemos como titulares del órgano interno de control, porque en lo personal considero que el no cumplir las metas y los objetivos para los que hemos sido creados también es corrupción. Por lo tanto, el órgano interno de control tendría que buscar esos mecanismos en los que le permitan al instituto, orientar a los servidores públicos a que cumplan esas funciones para las que fueron designados en sus cargos y comisiones, y buscar que efectivamente toda esta información que se genere sea precisamente para que los ciudadanos evalúen si realmente están haciendo bien su trabajo o hay algunas cosas que mejorar. En lo personal considero que el órgano interno de control se debe de apegar principalmente a su marco normativo y estar buscando alternativas, como lo he comentado, de gobierno abierto, que de alguna manera hagan que el ciudadano recupere la confianza en las instituciones. En este caso yo me estoy refiriendo exclusivamente al INAI, pero todas las instituciones de la administración pública federal, local y municipal deberían de hacer lo mismo. Los órganos internos de control, en el caso particular, tendríamos que estar buscando una coordinación entre nosotros como organismo, como titulares de órganos internos de control autónomos, para estar viendo qué mejores prácticas de nosotros están dando resultado en un gobierno abierto, en un gobierno transparente, para que así lo hagamos de manera consistente todos. Pareciera que todos tenemos una misma labor, pero cada quien lo hace de manera aislada, como Dios nos dio a entender casi. Pero la realidad es que no va por ahí el asunto. Necesitamos coordinarnos, buscar nuestros aliados. El mismo ciudadano también puede decirnos qué está viendo mal de nuestra gestión y de la propia gestión de la institución. Esa es parte de lo que tendríamos que estar nosotros buscando dentro de las instituciones y particularmente de una institución tan importante en materia de transparencia y de rendición de cuentas como es el instituto. Es cuanto. Pues Rubén Ortiz, apreciamos y agradecemos que haya estado usted aquí con nosotros. Les deseamos la mejor de las suertes. Gracias. Se lo agradezco, señor diputado. A ver, compañeros diputados, quiero someter a su consideración si decretamos un receso para ir a votar, pero les informo que ya está dispensada el trámite de votar. La votación, podemos quedarnos si ustedes lo deciden así. Ya se mandó un oficio donde se nos dispensa la asistencia a votar. Pero si ustedes lo prefieren, podemos decretar un receso, vamos, votamos y regresamos. Los que estén por ir a votar, ¿lo sometemos a votación? Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Le damos la bienvenida y nos sentimos muy complacidos de que usted haya atendido la convocatoria y que esté aquí con nosotros para desahogar este punto. Muchas gracias.
De conformidad con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la designación de los titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación y encontrándonos en la etapa cuarta del proceso indicado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación al señor ciudadano Rubén Ortiz Pozos, quien es aspirante a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para desahogar la comparecencia a la que fue convocado en fecha, horario y salón que se encuentra en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia comprenderá hasta 10 minutos de exposición del compareciente y responder en 5 minutos cada una de las 3 preguntas formuladas por la diputada o diputado de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una de las cuales proviene de las organizaciones de la sociedad civil y será aleatoria. Conforme a lo acordado, la sociedad civil ya tuvo oportunidad de formular y enviar sus preguntas, por lo que en esta ocasión tiene derecho a presenciar el proceso sin emitir o formular pregunta o comentario alguno durante la comparecencia. Le agradecemos proceder a su comparecencia. Tiene usted hasta 10 minutos para su exposición. Muchas gracias. Señoras y señores diputados de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con su venia. Como mexicano convencido de la democracia y de que los gobiernos emanados de esta están comprometidos con la rendición de cuentas, celebro que a la luz de la Cuarta Transformación y de la nueva administración se lleve a cabo un ejercicio de equidad y transparencia para seleccionar a quienes encabezaremos uno de los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos, con reglas claras y piso parejo. Agradezco la oportunidad de ser parte de este momento histórico y encontrarme ante esta soberanía para exponer el proyecto de trabajo de llegar a cargo del titular del órgano interno de control del INAI. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Palabras afines con el principio de legalidad, retomado en nuestro sistema jurídico, que señala que los servidores públicos estamos obligados a desempeñar nuestro empleo, cargo, comisión o funciones para servir a la sociedad, con estricto apego al marco jurídico que corresponda, atendiendo el principio de que lo que no está expresamente permitido está prohibido, y de no hacerlo así, seremos sujetos del poder disciplinario. En razón de ello, tendré especial atención en vigilar en el ámbito de mi competencia las líneas de acción que en materia de legalidad y erradicación de la corrupción ha planteado el Ejecutivo Federal, de los cuales destaco las siguientes: revisar que los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras se lleven a cabo con estricto apego al reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios del INAI y que en ningún caso se otorgue mediante influyentismo o corrupción. Revisar que los gastos innecesarios de las oficinas no se lleven a cabo, los ahorros en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía, internet, gasolina, publicidad, mantenimiento de mobiliario y vehículos, la reducción al mínimo de los viáticos y viajes al extranjero, así como que no se contrate a familiares. Por ello, se debe iniciar con definir las reglas del juego para que nadie se diga sorprendido, lo cual implica una armonización jurídica entre las leyes que en la materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de particulares regulan la gestión del instituto con el estatuto orgánico y el manual de organización de este, sin dejar de olvidar los manuales de procedimientos respectivos. Me llama la atención que la Auditoría Superior de la Federación, al revisar la cuenta 2017, haya identificado trabajadores que no cumplen con el perfil del puesto,
pero que además hay parentesco entre ellos y están adscritos a la misma área donde trabajan, vinculación entre proveedores y que a pesar de esto les adjudicaron el contrato y que los procedimientos de adquisiciones no se apegan a los montos máximos establecidos en el PEF. Asimismo, diversas notas periodísticas han dado cuenta que las fallas de la Plataforma Nacional de Transparencia desde 2016, tales como la dificultad para cargar la información por los sujetos obligados e ingresar solicitudes de acceso a la información, así como el gasto de aproximadamente 20 millones de pesos y haber contratado los servicios de la empresa Intelego, vinculada con casos de corrupción en un contrato de Pemex y la empresa de Hewlett Packard en la que fue intermediario. En este sentido, el INAI, como parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y coordinador del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos, debe ser ejemplo de transparencia en el ejercicio del gasto público y en el cumplimiento del mandato constitucional que le dio origen. Por tanto, el trabajo a desarrollar estará dirigido a realizar la fiscalización focalizada y supervisar permanentemente la actuación de los servidores públicos del INAI y a orientarlos en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones, con el propósito de que los recursos asignados a estos sean para atender los objetivos para los que se les fueron destinados, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como la prevención de actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas y hechos de corrupción y, en su caso, realizar las investigaciones y las calificaciones de estas. Promoveré el acompañamiento preventivo, la administración de riesgos, el compliance, el gobierno abierto y la autoevaluación en materia de control interno de los servidores públicos en el desempeño de sus cargos y comisiones, así como la corresponsabilidad del órgano interno de control al participar en los diferentes comités del INAI, mediante un enfoque sistémico cuya base sea la presunción de inocencia, pero que impere la cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. El proyecto contempla 4 ejes: fiscalización, cumplimiento normativo denominado compliance, para el uso eficiente de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros asignados, revisar y evaluar las operaciones, actividades, el cumplimiento normativo y el cumplimiento de los objetivos del Instituto, mediante la realización focalizada de auditorías financieras de legalidad y de desempeño, orientadas a prevenir y detectar ineficiencias y posibles actos de corrupción, y en su caso, remitir el expediente respectivo al área de quejas, a fin de que se verifique la gravedad de la falta administrativa, así como el seguimiento a la atención de las observaciones determinadas por el propio OIC y la Auditoría Superior, además de promover la adopción del sistema compliance para que las leyes se cumplan y no se utilicen de manera discrecional, facciosa, arbitraria o corrupta, lo que le garantizará al Instituto razonable cumplimiento de su marco normativo para regular su gestión, reducir los riesgos y orientar las faltas administrativas y hechos de corrupción. Desempeño y control interno. El cumplimiento de la misión y objetivos del Instituto mediante el impulso del fortalecimiento del control interno, mediante la administración de riesgos y así como realizar el diagnóstico en materia de control interno, transparencia y rendición de cuentas, en la que se identifiquen las áreas y procesos y operaciones susceptibles a posibles actos de corrupción, así como emitir el código de ética de los servidores públicos del Instituto. 3. Legalidad y atención ciudadana. La atención ciudadana mediante la recepción y atención de quejas, denuncias derivadas de los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones, y en su caso, investigar, fundamentar y motivar debidamente aquellas que pudieran considerarse faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la calificación de estas como graves y no graves, y enviar los autos originales del expediente y el informe de presunta responsabilidad administrativa al área de responsabilidades y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa según corresponda. Rendición de cuentas, que es el punto 4. Con el fin de abatir los actos de corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas, el área de responsabilidades deberá en todo momento observar los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad y congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto de los derechos humanos. Asimismo, promoveré que todos los servidores públicos del Instituto cumplan con su presentación en el sistema respectivo de la Declaración de Evolución Patrimonial y la Declaración de Intereses. Para lograrlo, se debe fortalecer la habilidad y conocimiento técnicos de los servidores públicos y encargados de realizar la labor de fiscalización, evaluación del desempeño y control interno y las investigaciones y responsabilidades.
Para los casos de servidores públicos o particulares que denuncien conductas contrarias a los códigos de ética y conducta o por actos o hechos que se aparten del marco normativo que rige el actuar y que por sus características pueden constituir responsabilidades administrativas, garantizaremos su anonimato, aún si su integridad personal no corriera peligro. Señoras y señores legisladores, el sueño de cambiar a México requiere de cambios profundos y que con toda convicción les digo que para esto me he preparado, para demostrar que el cambio sí es posible, que somos más los buenos y que con valor se pueden hacer las cosas de manera diferente, no a la corrupción, no a la impunidad, no a la cacería de brujas, no a los resultados por consigna, sí a vigilar la eficiencia, eficacia y economía y transparencia de los recursos a los que están destinados, de lo cual daré cuenta a esta soberanía puntualmente mediante los informes correspondientes. Soy el candidato ideal para ser el titular del órgano interno de control del INAI, porque soy economista y abogado, servidor público probo, con valores e ideales, forjado en el esfuerzo cotidiano, leal y congruente con lo que pienso y digo y hago, con experiencia de más de 23 años en los temas de fiscalización, control interno y mejora de la gestión. Y otros años más como docente que me han permitido contribuir desde los puestos que he ocupado en el desempeño que he desempeñado con orgullo y dedicación a cerrar el paso a la corrupción e impunidad. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es cuanto. Muchas gracias, Rubén. Pasamos a la siguiente etapa, que es la formulación de preguntas por las diputadas y los diputados. Cuenta usted con 5 minutos para dar respuesta puntual a las preguntas, y se le recuerda a los compañeros diputados que el formato no permite interrumpir al ponente con preguntas posteriores durante su exposición. Tiene la palabra la compañera diputada Aleida Álvarez Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, para que formule su pregunta. Adelante, Aleida. Muchas gracias, bienvenido y muchas gracias por su exposición. Bueno, pues escuché con atención su planteamiento sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, que bueno, pues ha sido criticada. Me gustaría que nos hablara más con respecto a la definición de la misma y lo que usted plantearía en correcciones a esta plataforma. Y bueno, si me permite también, ¿qué acciones llevaría a cabo como titular del órgano interno de control del INAI con el fin de que los órganos autónomos no se nieguen a entregar la información y o documentación a la que por ley están obligados a entregar y no pase lo que ha sucedido con el INEGI, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Es cuánto? Tiene toda la razón, diputada. Hay que hacer una labor no de manera individual. Tenemos que hacerlo en conjunto. El órgano interno de control tiene ciertas atribuciones en las que efectivamente tendrá que estar al pendiente de que se cumplan estas. En mi experiencia, ¿qué ha estado sucediendo con la Plataforma Nacional de Transparencia? Durante estos últimos años a nosotros nos toca cargar, nos corresponde cargar, porque así se le llama, la información de los resultados de las auditorías y obviamente vigilar que las instituciones carguen su información a este sistema. Honestamente, los primeros años fueron muy complicados para cargar la información. Se ha ido mejorando, pero aún así es tortuoso cargar la información. Además de que tenemos que poner ligas para que llegue esta información y poder accesar a la misma. Corregirla, creo que la definición está en el sentido de que definamos bien cuáles son esas necesidades que tenemos que corregir de la plataforma para hacer el anexo técnico correspondiente
y contratar efectivamente a una empresa que nos entregue el sistema operando. Este sistema ha estado, sin temor a equivocarme, totalmente parchado. Contratan a una empresa, luego contratan a otra y no les entregan los servicios. Me dicen, no les entregan los servicios. Claro que les entregaron los servicios, pero les entregaron los servicios que solicitaron. Eso significa que las personas que estaban pidiendo esa información o esos requerimientos de los sistemas no conocían en términos generales las necesidades que se iban a estar requiriendo para un futuro. Ahora veamos que este tema del Sistema Nacional o la Plataforma Nacional de Transparencia va a captar la información de todos los entes a nivel nacional. Entonces tenemos que buscar que debe de ser bastante robusta la tecnología para poder alojar esa información en esa plataforma. Creo que por ahí tendríamos que empezar con el tema de definir exactamente qué es lo que se necesita, cómo lo vamos a corregir y sobre todo contratar a empresas que verdaderamente se comprometan a entregarnos un proyecto en llave en mano y hasta que esté operando adecuadamente y hacer las correcciones mínimas en el transcurso del tiempo conforme se vayan requiriendo las necesidades. ¿Qué hacer como órgano interno de control para que entreguen la información? Miren, yo soy un convencido de que la información debe de ser pública. No debemos ocultarle la información a nadie. Sin embargo, hay que ser respetuosos de un tema que es el Estado de Derecho. Si nosotros violentamos con entregarle la información y ponemos en riesgo un proceso, sí debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos puede salir más caro el entregar la información que el no proporcionarla de acuerdo al marco normativo. Me voy a explicar. Vamos a suponer que en uno de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa se tenga previsto que ciertos funcionarios van a ser sancionados de manera penal y de manera administrativa, y nos pide alguien la información porque eso sucede. Los abogados de manera mañosa piden la información no directamente a quien genera la información, sino a donde donde saben que puede haber esa información y se puede reventar el debido proceso. Les entregamos la información, seguramente con eso nos van a obligar a que el servidor público no sea sancionado como debe de ser sancionado. Tenemos que tener cuidado nada más con ese tema. Sí hay que entregar la información de acuerdo a la Ley General de Transparencia. Actualmente toda la información es pública, toda. Entonces nada más hay que requerirla y debidamente fundamentada. Y también consideremos que debemos apegarnos a un estricto Estado de Derecho. En la parte que le corresponde al órgano interno de control sería verificar que efectivamente este tipo de información en el ámbito de su competencia del órgano interno de control se entregara. Si le corresponde entregarse, para eso está también el Comité de Información de las instituciones y del propio INAI en un momento dado, para que puedan resolver este tipo de controversias o impugnaciones que se pudieran presentar en relación a la información. Buenas tardes, licenciada Lucía. Buenas tardes. Le damos la bienvenida y agradecemos que nos visite. Sí, gracias. Y vamos a iniciar esta etapa de comparecencias. Sí. De conformidad con la convocatoria expedida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 74, fracción octava, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 20, numeral 2, inciso J, 33, 34, numeral 1, inciso I, 57 bis y 57 ter de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la designación de los titulares de órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejercen recursos del presupuesto de egresos de la Federación
y encontrándonos en la etapa cuarta del proceso iniciado, damos la bienvenida como Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a la licenciada Lucía Castro Apresa, que es aspirante a la titularidad del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para desahogar la comparecencia a la que fue convocada en fecha, horario y salón que se encuentran en la página de la Cámara de Diputados. La comparecencia comprenderá hasta 10 minutos de exposición del compareciente y responder en 5 minutos cada una de las 3 preguntas formuladas por la diputada o diputado de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Transparencia y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una de las cuales proviene de las organizaciones de la sociedad civil y será aleatoria. Conforme a lo acordado, la sociedad civil ya tuvo oportunidad de formular y enviar sus preguntas, por lo que en esta ocasión tiene derecho a presenciar el proceso sin emitir o formular pregunta o comentario alguno durante la comparecencia. Le agradecemos proceder a la comparecencia. Tiene usted hasta 10 minutos para su exposición. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradezco a la Honorable Cámara de Diputados la oportunidad de participar en este proceso de selección de titulares de OIC para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bien, para entender la importancia de la fiscalización, resulta interesante hacer un breve repaso sobre los cambios de esta labor a través de los años. Hasta 1982, las sanciones a los servidores públicos que infringían la normatividad solo eran posibles a través de una denuncia penal o a través del fincamiento de pliegos preventivos de responsabilidades, es decir, no existían sanciones por conductas inadecuadas. A veces el servidor público infractor era despedido, pero en poco tiempo se reintegraba al servicio público sin mayor problema. En 1982, con la promulgación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, lo que hoy es Secretaría de la Función Pública, se llenó un vacío legal que propiciaba impunidad. Con esta ley quedó claro que el servidor público debe conducirse bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Asimismo, esta ley permitió sancionar malas conductas de carácter administrativo, que no ameritan una denuncia penal, pero que pueden causar daño a las instituciones y al país. Recuerdo un caso en la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, aproximadamente en 1993, donde, derivado de una auditoría, se detectó que un inspector fitosanitario permitió la importación de carne de conejo a pesar de que estaba prohibido. Esto provocó una epizodia en los conejos del país. Este es un ejemplo de conducta en donde no hay desvío de recursos, no hay fraude, no hay daño patrimonial, pero es una conducta que provocó grave daño al país. Una de las dificultades que se enfrentaban entonces era el hecho de que únicamente la SECOGEF y las contralorías en cada dependencia o secretarías de Estado eran las facultadas para aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es decir, por ejemplo, la Secretaría de Energía era la única, la Contraloría de la Secretaría de Energía era la única facultada para aplicar la Ley de Responsabilidades en todos los organismos que coordinaba esta Secretaría. Entonces, pues los asuntos prescribían, porque además prescribían al año. ¿Sí? No se daban abasto el contralor o contralora de la Secretaría de Energía para sancionar. Entonces, este problema vino a resolverse con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en diciembre de 1996. Esta ley facultó a todos los órganos internos de control para iniciar procedimientos administrativos de responsabilidades y sancionar en su caso, así como para atender las inconformidades por parte de proveedores derivadas de los procesos de licitación pública, cuya resolución también era un cuello de botella
toda vez que únicamente la Dirección General de Inconformidades en la Secretaría de Contraloría estaba facultada para resolver las inconformidades de toda la Administración Pública Federal. Otro aspecto importantísimo de estas modificaciones a las leyes fue el hecho de que se facultó a la Secretaría, entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para nombrar a aproximadamente a 216 titulares de órganos internos de control, así como a los titulares de auditoría, de quejas y de responsabilidades, con lo cual se garantizó la independencia e imparcialidad en su actuación. A pesar de estos cambios, siguió habiendo muchos retos a enfrentar. Uno de ellos era la desigualdad de criterios para sancionar. En 2002, la Secretaría de Contraloría revisó aleatoriamente sanciones impuestas por los órganos internos de control y se encontró con una disparidad enorme de criterios para sancionar. Baste mencionar que en un caso, un órgano interno de control sancionó con 5 años de inhabilitación a un servidor público que no tenía completas las listas del personal que entró a un curso de capacitación. Pues como no tenía completas las listas, lo sancionó con 5 años de inhabilitación. Y en cambio, servidores públicos de otra institución, fueron varios, que vendieron como chatarra maquinaria en buen estado, fueron sancionados con 3 meses de suspensión. Entonces, a pesar de este cambio de que les dieron facultades a todos los órganos internos de control para aplicar la ley de responsabilidades, pues podemos ver que seguía habiendo problemas, ¿no? El último cambio importante en la materia que nos ocupa se dio con la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este cambio contempla la posibilidad de aplicar la ley de responsabilidades a particulares, lo cual es sumamente importante porque cuando hay un acto de corrupción, muchas veces está involucrado un particular y pues nada más se sancionaba al servidor público. Entonces, con esta ley ahora se puede sancionar a los particulares. Entonces, es un cambio muy, muy importante. Para sancionar, se incrementa el tiempo de prescripción de 5 a 7 años para conductas graves. La prescripción se interrumpe en el momento en que se clasifica la conducta. Establece que los procedimientos de responsabilidades por conductas graves serán resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que los órganos internos de control deben valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora bien, mi experiencia en la tarea de fiscalización dentro de la Administración Pública Federal es la siguiente. Fui titular del órgano interno de control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo durante 4 años. Ahí auditamos el componente educativo del programa Oportunidades, cuyos resultados se reportaban a la Coordinación General del programa. De 2008 a 2013 fui titular del órgano interno de control en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y con frecuencia estuvimos dentro de los 10 primeros lugares en la calificación que otorgaba la Secretaría de la Función Pública. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fui titular del área de auditoría de 2013 a 2016. Durante mi gestión se auditaron los fideicomisos coordinados por alguna unidad administrativa de dicha Secretaría e hicimos recomendaciones para la extinción de varios de ellos. También en todas nuestras auditorías se revisaban la funcionalidad y seguridad de los sistemas informáticos utilizados por las distintas áreas para desarrollar sus funciones. Ahora bien, en otro orden de ideas, es importante señalar que uno de los retos más grandes que enfrenta un órgano interno de control, cualquiera que sea su tamaño, es la atención de quejas y denuncias por maltrato, prepotencia y acoso sexual. La dificultad radica en que casi siempre es la palabra de uno o una contra la del otro u otra. Los integrantes de un órgano interno de control debemos estar conscientes de que esas conductas existen. Incluso existe el acoso sexual de una mujer hacia un hombre, en mucho menor proporción que la de un hombre hacia una mujer, pero existe. Debemos atender este tipo de quejas con empatía hacia la víctima, pero también con justicia para el acusado o acusada.
He comentado todo esto para demostrar que tengo no solo experiencia y conocimientos en la labor de fiscalización, sino también sensibilidad y alto sentido de la justicia, de tal manera que, de ser seleccionada, aseguro a ustedes que aplicaré toda la experiencia acumulada durante 42 años en la Administración Pública Federal, dentro de los cuales 13 han sido en labores de fiscalización. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente etapa, que corresponde a preguntas de las y los diputados. Sí. Y tiene usted hasta 5 minutos para ir contestando cada una de ellas. Y hago una puntualización a los compañeros diputados que, una vez formulada su pregunta, ya no puede interrumpir en el tiempo de respuesta a la ponente con otras preguntas, para que ella se ajuste a la respuesta a los 5 minutos que dispone para ello. Tiene la palabra el diputado de Morena, José Ricardo del Sol Estrada, para formular su pregunta. Buenos días. Primero, pues darle la bienvenida. Sí, es un gracias. gusto tenerla aquí con nosotros. Yo tengo 2 preguntas concerniente a una palabra que usted utilizó y que hizo énfasis, se llama sanciones inadecuadas. Esa palabra me gustó. Sanciones inadecuadas, sí. Así es. Sí. Y segundo, ¿cómo considera que el Sistema Nacional Anticorrupción, a través del órgano interno de control, pudiera servir para prevenir e identificar delitos tales como se encuentra hoy en la legislatura? Quisiera que nos platicara sobre eso. Bueno, contesto a la primera pregunta. Sanciones inadecuadas, sí, efectivamente. Pues creo que fue muy claro el ejemplo que puse. Para esto, para evitar este tipo de sanciones inadecuadas, yo creo que es muy importante la experiencia, el preguntar. No tiene nada de malo preguntar. A mí me ha tocado muchas veces, oye, tengo esta falta, tú con tu experiencia, ¿qué harías? ¿Cómo sancionarías? Pues yo le pondría una suspensión. Y así, a la propia Secretaría, claro, en este caso no dependeríamos de la Secretaría, pero es importante preguntar y actuar con justicia frente al servidor público, porque en una de esas, quizá por una conducta que no causó ni daño patrimonial ni ningún daño, como el ejemplo que puse, pues habría que ponerle una amonestación, quizá no una inhabilitación. La cuestión cambia cuando hay daño patrimonial y cuando la conducta sí provocó un daño a la institución o a la sociedad o al país, ¿no? Entonces, bueno, no hay fórmulas. Yo creo que aquí es la experiencia acumulada, el haber escuchado otros casos similares para saber sancionar, ¿no? La segunda parte de su pregunta, el Sistema Nacional Anticorrupción, me gusta porque de una óptica aislada, es decir, de una óptica a que cada órgano interno de control en las distintas instituciones de la Administración Pública Federal sancione. Ahora, lo que percibo es que se pretende actuar de manera coordinada, incluso de manera colegiada, es decir, pasa a una visión sistémica, tal como su nombre lo indica. Por lo pronto, son buenas intenciones. Lleva apenas 2 años de creado el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo como titular del órgano interno de control en el instituto, lo que vigilaría es que se cumpla con todos los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción. Como sabemos, está compuesto por varias instancias. Hay un comité coordinador, que es el que emite todos los lineamientos
para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los cumplan, todos enfocados y en aras del combate a la corrupción y también de la rendición de cuentas. Están los sistemas locales anticorrupción, está el Sistema Nacional de Fiscalización, presidido por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, en donde percibo, insisto, que lo que se pretende es actuar de manera coordinada. Hay muchas ocasiones en que quien detecta una falta es la Auditoría Superior de la Federación y pocas veces se le da seguimiento. Entonces, con este nuevo sistema podemos actuar de manera colegiada. Hay ocasiones en que se detecta una falta en las entidades federativas y si se requiere el apoyo de la federación con alguna información, la que sea, pues es importante dársela, ¿no? Bueno, entonces vuelvo al tema. Como titular del órgano interno de control en el instituto, pues hay que vigilar que el instituto cumpla con todo lo que señala el comité coordinador. El instituto forma parte de este comité coordinador. Muchas gracias. Tiene la palabra la compañera diputada Marta Elisa González de la fracción del PAN para que formule su pregunta. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, como sabemos, la transparencia y la rendición de cuentas son dos aspectos fundamentales para el combate a la corrupción. Y en este sentido, pues el Instituto Nacional de Acceso a la Información debe de ser ejemplo. Y en ese sentido también yo quiero preguntarle, para usted, ¿cuál es el diagnóstico sobre el funcionamiento en la actualidad de este instituto? ¿Qué considera que se esté haciendo bien? ¿Qué es lo que se considera que se tenga que mejorar? Y desde tu experiencia, ¿qué harías diferente para contribuir al combate a la corrupción y sobre todo al tema de la prevención? Sí, claro que sí. Sí, en general me ha gustado la actuación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ¿no? Porque si no se me puede olvidar el nombre completo. En general sí ha cumplido su labor. Ha habido una que otra cuestión ahí muy debatible, pero bueno, es parte de la transparencia también. Si he de ser sincera, la Plataforma Nacional de Transparencia, la actual Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, no está tan bien como la de antes. Es decir, si uno quiere saber algo, incluso lo más elemental, quizá hasta de los datos abiertos de instituciones del gobierno federal, resulta que uno tiene que pasar por muchos filtros, cuando que antes era nada más picar en algún icono y salía la información. El día de hoy no, yo me he metido a varias plataformas de varias instituciones, incluyendo la del Instituto Nacional de Transparencia, y bueno, a mí me parece que hay que regresar como estaba antes, era mucho más transparente. Si usted quiere saber el sueldo de un servidor público, bueno, ya la Secretaría de la Función Pública ya le puso remedio a eso, pero si quiere saber el sueldo, bueno, ya no digamos el sueldo, el presupuesto o el ejercicio del presupuesto del Instituto Nacional de Transparencia tiene que pasar por varios filtros y eso a veces es necesario conocer cómo se maneja el ejercicio del presupuesto en la administración pública. Yo creo que debiera ser más accesible, más amable,
de lo que es ahora. Ahí veo un área de oportunidad en el Instituto Nacional de Transparencia. Ya le ganó la Secretaría de la Función Pública, ya tiene por lo menos los sueldos de los servidores públicos y de todos los niveles están accesibles a cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces, esa sería mi… Bueno, tiene la palabra la compañera diputada Beatriz Silva Robles Gutiérrez del Grupo Parlamentario de Morena, para que formule la pregunta que usted nos va a hacer el favor de sacar de esa canastita un número, y esta pregunta corresponde a las que nos hicieron llegar organismos 24 de la sociedad civil. Pues bienvenida, maestra Gracias. Castro Arpeza. La pregunta número 24 está formulada por la coordinación en temas de derecho, la subcoordinación en temas de derecho penal. Y dice lo siguiente: de conformidad con la transparencia que se busca alcanzar con cada una de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cuál sería el mejor mecanismo de auditoría que implementaría para identificar violaciones de las personas que se encuentran sujetas a investigación? Bueno, personas que se encuentran sujetas a investigación no sería mi labor. No tendría yo facultades para ello, definitivamente. Sujetas a investigación, bueno, están en el Ministerio Público, pero no dentro del órgano interno de control, para nada. Sería todo lo que tendría que decir. Pues Lucía, le agradecemos mucho que ella nos haya visitado y le deseamos la mejor de las suertes. Muchas Pasamos a la gracias. siguiente etapa. Mucha Muchas suerte. gracias. Muy amables. Con permiso. Contestará, porque como él había formulado, señaló que para que no. ¿Tienen las preguntas de la sociedad civil ahí a la mano? Sí. Ok, entonces para que usted formule la pregunta. Sí, ya es para que él termine. Mande. Bueno. Pues de antemano una disculpa, José. Estas son cosas que se nos presentan aquí en la Cámara con las actividades diarias, sobre todo cuando tenemos sesión plenaria. Vamos a ver si ahorita conseguimos la dispensa para no estar saliendo y que no le pase a nosotros aspirantes lo mismo. Lo que sigue es, José, es que saque usted un número de ahí de la canasta. Va a corresponder a una pregunta que la compañera diputada Josefa Salazar le formulará. Igual el formato es el mismo, cuenta usted con 5 segundos para responder. Digo, sí, 5 minutos. Perdón. Salió un 6, que puede ser 6 o puede ser 9. No sé cuál quieran que sea, 6 o 9. No tiene ¿Usted selecciona? Correcto, pues el 6. 6. El 6, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. El 6 corresponde a la barra mexicana del Colegio de Abogados y nos dice que nos explique si conoce el concepto de conflicto de interés. Sí, es interesante la pregunta, primero porque emana de una organización del Colegio de Abogados, pero antes había una discusión respecto a lo que se entendía específicamente como conflicto de interés, porque había interpretaciones. A raíz de la modificación de la ley o la emisión de la Ley General de Responsabilidades, ya no hay duda. Ahí viene exactamente qué es conflicto de interés. Entonces, viene con exactitud y viene la penalidad y viene inclusive ahora dividido en la parte que corresponde al tema de responsabilidades y el tema que corresponde a la parte de delitos, que también se conceptualizan en esa Ley General de Responsabilidades.
Entonces, el conflicto de interés tiene varios elementos. En términos generales, no voy a describir de memoria el concepto, porque está ahí plasmado en la ley, pero el conflicto de interés lo que señala es que cuando una persona esté vinculada familiar o de negocios con algún acto o acción que tenga que ver con la actividad que está desarrollando. Y ese conflicto de interés en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que ahora ya está abrogada, señalaba inclusive hasta el 4º grado de familiares, ¿no? O conceptos de negocio. Del 4º grado de familiares, que era y en 4º grado de manera directa y de manera transversal. Entonces, el conflicto de interés no es otra cosa más que la identificación de algún interés de negocio familiar o personal con personas físicas o morales en relación al trabajo que desarrolla el servidor público con la actividad que le corresponde. No obstante ello, antes de la Ley General de Responsabilidades, había solamente la sanción para efecto de los servidores públicos. Este elemento, al modificarse la Ley General de Responsabilidades Administrativas o al nacer la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incorpora también a los particulares. Y entonces también ahora a ellos se les puede vincular a un concepto de esta naturaleza, que es que tengan una relación personal de negocios o de interés relacionado con la actividad que se desarrolla. En términos generales, yo pudiera hablar de eso en el concepto de conflicto de interés. Lo destacable es que el conflicto de interés tiene hay una descripción, comento que ya está señalada en la ley, pero el tratamiento y la operación deriva también en otros conceptos. Uno de ellos tiene que ver con la propia obligación que tienen los servidores públicos de manifestar su conflicto de interés al momento de presentar su declaración inicial, su modificación patrimonial o su declaración de conclusión del cargo. Y tienen que estar señalando si efectivamente tienen este conflicto. Esto al día de hoy no ha modificado la obligación, o más bien hacer obligatorio este conflicto de interés. Al día de hoy todavía no es obligatorio, todavía es discrecional. La forma en la que se ha generado cierta obligatoriedad ha sido por la determinación del señor presidente en el gabinete del primer nivel que se tiene y dentro de las secretarías de Estado, pues también a los primeros niveles, de alguna manera generándoles la situación de que si no presentan su declaración de conflicto de interés o no la hacen pública más bien, pueden no continuar en el cargo. Pero eso no significa la obligatoriedad. La obligatoriedad tiene que ser legal. Entonces, al día de hoy todavía en la ley es discrecional. Pueden o no determinar ese concepto para hacer público el conflicto de interés. En términos generales es lo que yo pudiera comentar. Si hay algo adicional, con gusto yo estoy a la orden para contestarlo. Pues José, queremos agradecerle y desearle lo mejor. Pasa usted a la siguiente etapa, ya se le notificará los resultados. Muchas gracias por estar aquí, estuvimos muy complacidos de tenerlo acá. Muy bien, pues muchísimas gracias. Para mí es un privilegio el estar aquí con las personas que representan, pues, en este momento a la sociedad, ¿no? Uno lo que hace es tratar de coadyuvar para que las instituciones se fortalezcan. Ojalá haya la oportunidad y que nos permitan, en estos tiempos pues no se pueden desarrollar muchas cosas, no se pueden hacer elementos concretos y específicos para el desarrollo de actividades, pero eso era la orden para cualquier circunstancia. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Sigue Lucía. Ricardo, usted pregunta la primera, prepara su pregunta y sigue usted, compañera, con la segunda pregunta del siguiente.
Si no, al rato podamos tener por ahí entre los demás participantes que le hicimos la pregunta y le dimos tiempo de preparar la respuesta. Bien. Entonces, yo sí me quedo escuchando. Muchas gracias. Pues son dos preguntas. La primera es en relación a la segunda, a los dos elementos que usted menciona que se señalaron en el ensayo. Realmente no son dos propuestas aisladas. Como yo comentaba en un principio, el problema de la institución es que tiene poca regulación en materia administrativa y regulación en exceso en materia sustantiva, inclusive hasta generando aspectos burocráticos de manera sustantiva. Para lo cual, en la parte de la revisión de la norma, esta tiene que estar, decía yo, armonizada, es decir, en la parte administrativa debe haber un orden, debe haber disposiciones que rigen internamente de forma adecuada estos procesos, debe haber manuales, debe haber órganos colegiados que tomen decisiones. Por ejemplo, para algunas adquisiciones, pues el único que sabe que se van a realizar es el administrador y el consejero presidente, ¿no? No hay órganos que evalúen, revisen, determinen, y eso pues genera poca transparencia en esta operación. Entonces, no son dos elementos diferentes, es un orden, primero en la parte normativa, para ir acomodando todos los procesos, luego el seguimiento y luego la estructuración entre lo que está normado y lo que se tiene que dar cumplimiento, vigilado precisamente por el órgano interno de control. Quiero preguntar, porque sí muy escuetamente, ¿qué es lo sustantivo y qué es lo correcto. La parte sustantiva es lo que constitucionalmente le está determinado al instituto, es decir, la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Entonces, esa es la parte sustantiva. ¿Qué vas a hacer, instituto, para llevar a cabo tu misión y tu visión respecto a ese mandato constitucional y legal? Esa es la parte sustantiva. La parte administrativa, la parte adjetiva, le llamo yo a toda la parte operativa, operativo-administrativa, ¿sí? Las compras, la organización, los recursos humanos, los recursos financieros, materiales y todos los procedimientos para poder autorizar viáticos, pasajes, toda esa parte administrativa, a eso le llamo yo la parte adjetiva. Entonces, cuando hablo de que la parte sustantiva está sobreregulada, es en efecto, hay demasiados acuerdos, demasiados lineamientos, particularmente acuerdos, que van rigiendo la parte del mandato que les da la Constitución, pero también hay un montón de huecos y hay hasta contradicciones en esa propia normativa. Por eso decía que hay un exceso, pero el órgano interno de control no solamente revisa lo administrativo, también revisa que se cumpla la norma que rige la operación de la institución. Por lo tanto, también tiene que revisar que esa norma sea acorde con el mandato. De acuerdo a esa postura, en el planteamiento que te estoy haciendo, ¿qué falló? ¿Qué se dejó de hacer y qué se tendría que hacer? Correcto. Ahora, ya en el segundo punto, concretamente, la revisión que hace la Auditoría Superior de la Federación es que detecta en esas revisiones elementos de contratación de personas que son familiares. ¿Qué pasa con eso? Pasa precisamente que no hay elementos de control interno, es decir, no hay normas que regulen los procesos de forma adecuada para poder identificar las acciones que se tienen que estar llevando para poder ya realizar esa contratación con transparencia y cuidando que los filtros adecuados no se brinquen. Entonces, no hay una norma que esté regulando. Luego, no hay un proceso que lo esté haciendo. Y en consecuencia, si no hay norma y no hay proceso, entonces hay discrecionalidad, y cuando hay discrecionalidad sucede falta de transparencia, falta de rendición de cuentas y elementos de corrupción. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué es lo que falló? Que no hay normas. ¿Qué es lo que faltó en el órgano interno de control? Puede ser que él haya detectado en alguna revisión, pero las revisiones que hacen los órganos internos de control siempre van vinculadas a que las instituciones cumplan la norma. Si no hay norma, ¿qué cumplen? Si no hay norma, ¿qué revisan? Y si la norma está inadecuada
no está perfecta, no está armonizada, pues tú estás revisando algo que no es adecuado. Eso es lo que falla. Por lo tanto, el planteamiento de su servidor es precisamente revisar la parte de la armonización normativa, revisar los procesos, revisar los procedimientos, revisar la operación del órgano interno de control y que el órgano interno de control ahora sí ejecute sus acciones para efecto que se visualice el cumplimiento adecuado de esas acciones que están normadas. ¿Por qué? Porque hay un principio que es el principio de legalidad. Las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permita, pero cuando no hay ley, cuando no hay norma, entonces pueden hacer a veces, o creen que pueden hacer lo que se les ocurra, y eso no es correcto. Entonces muchas veces en la parte operativa, cuando no tiene norma, dan acciones de manera inadecuada y eso propicia este tipo de circunstancias. Gracias. Muchas gracias. Por la diputada o diputados de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una de las cuales proviene de las organizaciones de la sociedad civil y será aleatoria. Ahí tiene usted el sexto, va a sacar un papelito y el número va a ser el número de la pregunta que la sociedad civil nos envió para que usted la responda. Conforme a lo acordado, la sociedad civil ya tuvo la oportunidad de formular y enviar sus preguntas, por lo que en esta ocasión tiene derecho a presenciar el proceso, sin emitir o formular pregunta o comentario alguno durante la comparecencia. Le agradecemos a proceder a la comparecencia. Ahí tiene usted un cronómetro. En el momento que usted indique empieza a correr el tiempo, tiene usted hasta 10 minutos para su comparecencia. Muchas gracias. Gracias a todos y a la orden para comenzar la comparecencia. Muy bien, yo quisiera centrarme en la parte generalizada, luego entrar al análisis de cómo opera el INAI y luego las propuestas tanto para el órgano interno de control como para la propia operación de la institución. Yo comenzaría señalando que el Sistema Nacional Anticorrupción como tal y el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales son un sistema. Como tal, tienen que operar, entonces no pueden operar de manera aislada, tienen que contar con los elementos suficientes para poder desarrollar las funciones que tienen contempladas tanto en la Constitución como en las disposiciones legales que lo rigen, y en consecuencia, para que tenga un adecuado funcionamiento el instituto, pues debe estar armonizado con toda la operación de estos sistemas, formando parte de los mismos. Derivado de eso, identificamos ya en la parte de la Administración Pública Federal, lo que en su momento solamente se regulaba en la propia Constitución de la Administración Federal Pública Centralizada y paraestatal, solamente contemplando a las Secretarías de Estado y a las entidades paraestatales. Con las modificaciones a la Constitución para dar nacimiento a esto que algunas personas en la parte teórica le llaman organismos de tercera generación, que no son otra cosa más que los organismos autónomos, mismos que desde mi perspectiva se nacen con el objeto de evitar precisamente toda la parafernalia burocrática operativa y de control que se tenía en su momento en las dependencias y en las entidades. Entonces, una forma de alejarlos de ese proceso pues es crear a los organismos autónomos, dentro de los cuales tenemos precisamente a este INAI, con la forma en la cual se fue transformando en lo que ahora es y en las adecuaciones que en su momento en la parte interna tiene. ¿Qué es lo que alcanzamos a identificar dentro del INAI? El INAI, sabemos todos, es un organismo autónomo. Sin embargo, desde mi perspectiva, es un organismo que tiene una obesidad operativa. Revisamos la parte normativa, vemos su estatuto orgánico, primero la ley de la cual emana, luego su estatuto orgánico, donde aparecen las secretarías, las comisiones y las direcciones generales, que son un listado importante, y cuando ve uno las operaciones que tienen cada una de ellas o las facultades o atribuciones, pues vemos que muchas de ellas se traslapan o muchas de ellas no corresponden
al área donde tienen que estar incorporadas. Eso genera una obesidad institucional que desde luego genera una operación, desde mi perspectiva, inadecuada. Independientemente de eso, tiene dos funciones. La parte sustantiva que deriva del mandato constitucional y de la parte legal, y la otra parte administrativa, la cual ha quedado rezagada. Es decir, se le dio prioridad mucho a la parte sustantiva, pero se dejó muy apartada la parte administrativa y en consecuencia toda su operación administrativa y operativa, valga la expresión, deriva de lineamientos, deriva de normas muy endebles, muy genéricas, que hacen difícil una operación de control interno que permita una transparencia y rendición de cuentas adecuada. De repente uno ve el Sistema Nacional de Información y uno pareciera que ahí se está contemplando, pareciera que ahí se está contemplando esa parte de la transparencia y la rendición de cuentas de manera adecuada, y no hay tal. Ahí están los resultados, pero no están los procesos. Los procesos están endebles, los procesos no están regulados. La forma en la cual se adjudican los contratos es muy endeble. La forma en la cual se opera la parte administrativa de recursos humanos, materiales, financieros, es muy endeble. Eso implica que los procesos y los procedimientos no tienen la regulación adecuada y eso provoca una inadecuada rendición de cuentas en la parte del control interno. Esto en su momento ya fue observado por la Auditoría Superior de la Federación. Pareciera que para resolver el problema identificaron una modificación al estatuto orgánico, dando ciertas facultades al titular, al comisionado presidente y a algunas comisiones, y lo único que se logró pues fue nada más dar mayores atribuciones a ese tema endeble y agregar otra dirección general para llevar a cabo un proceso de control interno que va a depender del comisionado presidente. Eso genera más burocracia, genera más gasto y eso no propicia un elemento transversal de la operación de la institución. Por lo tanto, eso genera nuevamente no transparencia, no rendición de cuentas y una utilización inadecuada de los recursos que dependen del presupuesto que se aprueba en la Cámara de Diputados y obviamente que deriva de todos los aportantes contribuyentes de la Federación y del pueblo mexicano en estricto sentido. ¿Qué vemos entonces? Vemos a una institución obesa, vemos a una institución poco transparente, vemos a una institución con muchos recursos para su operación y recursos para su difusión y con mucha normatividad, voy a denominarla de esta manera, con una normatividad excesiva en materia sustantiva que en muchas ocasiones no agrega valor. Entonces tenemos un problema normativo excesivo, no tenemos transversalidad, hay un costo excesivo también y hay obesidad en la operación. Todo eso, pues obviamente tiene que estar revisado por parte del órgano interno de control. El propio órgano interno de control tiene una inadecuada organización y operación que no le permite tener visualizaciones adecuadas, a corto, mediano y largo plazo respecto a su determinación. Hay modificaciones que se han dado a las disposiciones constitucionales y a las leyes, tanto en la parte de transparencia como a la parte de anticorrupción, como a la parte de responsabilidades. Este tema de responsabilidades vinculado mucho a la parte del Sistema Nacional de Justicia Penal de corte acusatorio, que fue retomado para efecto de llevar los procesos de responsabilidades, garantizando el debido proceso y el cuidado de los derechos humanos. En términos generales, ese es lo que yo alcanzaría a identificar en la parte operativa del instituto y en consecuencia lo más importante es trabajar en la parte el diagnóstico operativo, en la parte sustantiva y en la parte administrativa real del instituto, retomando además los elementos formales que ya revisaron tanto el órgano interno de control como la Auditoría Superior de la Federación, donde identificó estas debilidades operacionales, particularmente rescatando el concepto de falta de control interno y falta de un sistema de riesgos que no permita dar seguimiento adecuado a la operación de la institución. Y ello genera pues un gasto inadecuado de los recursos, una falta de supervisión, una falta de seguimiento y
una cuestión muy abierta en la ejecución de los recursos y los programas. En términos generales, la propuesta sería realizar precisamente ese diagnóstico, realizar revisiones para un esquema de armonización normativa. ¿Por qué? Porque hay inclusive normas que están contradictorias adentro de la propia institución. Entonces se debe de generar un elemento normativo a lo que yo le he llamado una armonización normativa. Debe haber un esquema de armonización que permita tener un control adecuado de los procesos, los procedimientos y la rendición de cuentas. Establecer también programas de trabajo con fechas y responsables, tanto para las instituciones como las revisiones que tiene que hacer el órgano interno de control para que tenga el cumplimiento adecuado y oportuno de sus compromisos. Establecer esquemas informáticos de control. El problema también es que no hay controles internos. Hay mucho de trabajo para efectos sustantivos hacia afuera, pero adentro hay un descontrol en la propia institución y en consecuencia debe haber un control informático interno de los procesos, incorporando esquemas de semaforización para llevar el control adecuado de los mismos. Yo diría que el ejercicio de los recursos y la rendición de cuentas no se da de manera automática, precisamente hay que normarlo, primero hay que revisar, hay que normar, hay que implementar, hay que dar el seguimiento y hay que transparentar, divulgar y en su caso sancionar aquellas cosas que no se estén haciendo de manera adecuada. Por lo tanto, mi visión es más preventiva que inquisitiva. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo fortalecer a las instituciones y no cómo sancionar de manera irrestricta a los servidores públicos buscando a ver dónde les encontramos algo que a veces son cuestiones meramente adjetivas. Entonces, lo más importante es fortalecer a las instituciones, desde luego no dejando pasar tampoco la problemática de la inadecuada operación y la responsabilidad. Y los órganos internos de control no deben de convertirse en instancias que detengan la operación de las instituciones. A veces en las instituciones lo que parece es que los órganos internos de control se vuelven tan inquisitivos que no dejan operar, no dejan funcionar a las instituciones. No es la visión de su servidor, sino ampliar el panorama, permitiendo precisamente que se convierta en una instancia coadyuvante con las instituciones, coadyuvante con la organización y los servidores públicos, y visualizar con ello una adecuada operación del recurso que les llega, una transparencia y una rendición de cuentas favorable para que todo el mundo sepa en qué se está gastando, no nada más el resultado, sino en el proceso correspondiente que guarda relación con todas las acciones de recursos humanos, materiales, financieros y la organización sustantiva, además del cumplimiento de los programas y objetivos. En términos generales, yo es lo que quisiera comentar, estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Pasamos a la siguiente etapa, que es preguntas de las diputados y los diputados. Para ello, le damos la palabra a la diputada Jimena Puentes de la Mora. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, coordinador de estas mesas. Le agradezco enormemente su interés y su presencia en esta honorable Cámara de Diputados para atender un proceso tan importante como es el órgano interno de control de un organismo constitucional autónomo como es el INAI. Bienvenido. Leí cuidadosamente su ensayo que como parte de los requisitos de atender esta convocatoria presentó y me llamó mucho la atención que en los párrafos finales menciona de manera precisa que en este caso trabajaría de forma transversal con las áreas sustantivas y adjetivas en revisar de manera detallada los procesos de operación y administrativos, pero no menciona exactamente de qué manera trabajará con las áreas sustantivas, de qué manera considera que debería de hacerse el trabajo transversal que mencionó el ensayo y mencionó someramente en la exposición. Y lo que más me llamó la atención en su exposición, y también lo menciona un poco en su ensayo, es la transparencia. Mencionó algo como la necesaria transparencia en los procesos. Considera que los procesos de responsabilidades que lleva un órgano interno de control durante la sustanciación se deberían de ser públicos. ¿De qué manera? Eso me parece que es una pregunta muy importante que efectivamente no solamente está dentro de los procesos de responsabilidades en la ley respectiva, sino dentro de la ley general y federal de transparencia. Me gustaría saber
esas consideraciones, por favor. Muy bien, muchas gracias. Dentro del ensayo también contemplo un elemento que es precisamente la parte no nada más de la experiencia en la fiscalización, porque muchas de las personas que están participando en los procesos, en este proceso, solamente han estado operando desde la parte de la fiscalización. Entonces la visión se vuelve trunca. Su servidor ha operado desde la fiscalización y desde la operación, entendiendo las dos problemáticas. Y ya operando en la problemática, su servidor ha sido comisario de la Secretaría de la Función Pública en varias dependencias, en 20 entidades y en 3 dependencias de la Administración Pública Federal. Y eso permite precisamente poner en práctica estos conceptos, es decir, cómo operan los órganos internos de control con las instituciones cuando hay esa transversalidad, precisamente con el acompañamiento. Es decir, si yo identifico una problemática que no está generando un elemento viable, transparente de control interno, lo identifico y no doy solamente la observación, sino digo cuáles serían los elementos que permitirían corregir o perfeccionar ese concepto. Y para corregirlos y perfeccionarlos se trabaja de manera conjunta con las áreas de manera transversal, acompañando el órgano interno de control a través de las áreas correspondientes para que éstas vayan plasmando y ejecutando las cosas como se van requiriendo. ¿Por qué? Porque en la práctica uno de los problemas graves es que hay mucha burocracia en ese proceso. Los órganos internos de control hacen la observación y se van y llegan dentro de un mes o dentro del tiempo que dieron perentorio para que se corrija y las instancias o las áreas administrativas mandan la respuesta. Pero esa respuesta nada más llega, la vuelven a revisar y le dicen, tiene correcciones, esto no está bien y no lo resolviste como nosotros lo queríamos. Eso no funciona porque genera elementos burocráticos innecesarios. El planteamiento es precisamente que se trabaje de manera coadyuvante para que día con día se esté avanzando y se estén generando checklists de que se está cumpliendo y se están haciendo los trabajos correspondientes para avanzar y ejecutar esto lo más rápido posible. Esa es la forma adecuada y obviamente con una visión transversal. Cuando hablo de visión transversal, a veces los órganos internos de control solamente se centran en la parte de auditoría o de responsabilidades de manera muy cerrada, no entendiendo la visión y la misión de las instituciones en las cuales se encuentran. Entonces deben de conocer exactamente cuál es la operación sustantiva y adjetiva de las instituciones y en todas las áreas para verlo de manera transversal y que a través de eso vayan operando las acciones preventivas y en su caso sancionatorias, pero particularmente preventivas para dejar un fortalecimiento institucional. De nada nos sirve perder mucho tiempo en procedimientos administrativos que van a llegar a veces a elementos muy endebles que no permiten sancionar, porque hay faltas meramente administrativas de error, ¿no? Y desgastamos ahí mucho tiempo y no fortalecemos esquemas de prevención, de sustanciación, de prevención de riesgos. En términos generales, esa sería la primera parte. La segunda parte, en relación a los procesos, hablo de que a raíz de las modificaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, obviamente se hacen procedimientos que son diferentes a como se llevaban de manera anterior. Ahora son más o menos procedimientos seguidos a manera de juicio, como si fuera un procedimiento penal. Inclusive, la sustanciación de los procedimientos se rige por la supletoriedad de la ley del Código Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué implica esto? Pues que hay ciertos procedimientos que efectivamente al día de hoy no son públicos. Ese procedimiento pasa por una especie de ministerio público, que es el área que ahora es el que investiga, que son normalmente las áreas de quejas, y ahora, cuando ya hay una sanción, pasa a un proceso al área de responsabilidades, que funge como una especie de juez, y es el que determina la sanción en su caso. Entonces, este proceso pues está determinado en la ley general, que es la que aplicaría en todo caso el órgano interno de control. Para ese efecto, pues obviamente hay ciertas cosas que pudieran ser públicas, otras no, debido a que efectivamente pues es un procedimiento. ¿Públicas? Por ejemplo, las públicas es las faltas y las acciones que se le están imputando al servidor público, por ejemplo. Al día de hoy, todo el proceso durante el seguimiento no es público, porque está en un proceso deliberativo, es decir, seguido en el proceso. Entonces no se puede saber
qué es lo que pasa en ese tiempo. Por lo tanto, no todo el proceso, porque si no se vulneraría también de alguna manera el debido proceso, porque hay otras disposiciones que están regulando ahorita ese concepto. Pero si quisiéramos hacer público, que yo soy de la idea de hacer públicos estos procesos cuando sean graves, tendríamos que modificar esas disposiciones que al día de hoy lo están limitando. Yo estoy de acuerdo en que se hagan esas divulgaciones cuando sean situaciones de carácter grave. ¿Y el principio de presunción de inocencia? Se cuidaría en relación a que no se está imputando la irregularidad, sino que se está haciendo del conocimiento de la sociedad la problemática que derivó o el acto que posiblemente pudiera dar una sanción. Obviamente cuidando desde luego la parte de la presunción de inocencia y cuidando el debido proceso. Tiene la palabra el diputado José Luis Montalvo para formular su pregunta. Gracias. ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto, José Reséndiz, que acudas a esta Cámara con la pretensión de estar al frente del órgano interno de control del INAI. Mi pregunta va en dos sentidos. Primero, comentarte que en tu ensayo no tienes una propuesta, tienes dos. Y aun cuando pareciera que va en el mismo sentido, en realidad pareciera que nos lleva a dos. Dice, en caso de que se me permita participar en el proceso, trabajaría de forma transversal con las áreas sustantivas y adjetivas en revisar de manera detallada los procesos de operación y administrativos y establecer esquemas sistematizados de control, ya que a mi juicio esa es una propuesta. Y luego tienes otra, dices, mi propuesta concreta se basa en la revisión de las disposiciones que rigen el control interno institucional. Bueno, ahí sería interesante que nos digas cómo te ocupas de una y de la otra. Pero la pregunta va en el siguiente sentido. Hace unos meses, la Auditoría Superior de la Federación detectó que presumiblemente funcionarios del INAI habrían incurrido en un conflicto de interés al contratar a 16 personas que tienen parentesco entre sí, por lo que solicitó al órgano interno de control de dicho instituto iniciar la investigación correspondiente. Un correcto funcionamiento del órgano interno de control habría coadyuvado a prevenir esta situación y no tomar cartas en el asunto cuando ya se cometió el presunto ilícito. En este sentido, desde su opinión, pregunta, ¿cuáles deben ser los mecanismos que deben de instrumentarse para contar con una política para prevenir hechos de corrupción como el que hemos referido? Bien, precisamente… Permítame una moción aclaratoria. Nos están llamando al Pleno a votar, tenemos que ir a votar y regresar. Propongo que la respuesta nos las dé cuando regresemos de votar. Nos tardamos 4 minutos en ir. Muchas gracias. ¿Cuál sería la mecánica? Allá. Sí. No vamos le faltan 10 minutos a él, 5 para usted y 5 para la otra. Pues si quiere, se queda usted, vamos nosotros, y ahorita que regresemos nosotros va usted y le conteste. Nos podemos ir la mitad de los diputados si les parece bien. Ya se fueron todos. Sí, es más fácil. Ahorita regresamos.